Hoy día vamos a ver patología del aparato circulatorio y la primera lámina que vamos a ver es el infarto reciente o infarto agudo del miocardio. Ustedes lo deben haber revisado en el momento que hicieron la teoría. ¿Qué es el infarto agudo? Es un proceso isquémico que aparece de manera brusca, ¿no? Y que produce una característica, una clínica muy característica, que es un dolor en el pecho, tipo opresión, ¿no? Un dolor que puede irradiarse hacia la región de la mandíbula o hacia el miembro izquierdo, ¿no? Puede venir con sudoración, puede venir con otros síntomas y generalmente ocurren en determinados pacientes. ¿Quiénes son estos pacientes? Son pacientes varones, son pacientes mayores de 40 años, que tienen, por ejemplo, obesidad, que tienen hipertensión, ¿no? Que son sedentarios, no hacen ejercicio y que se relaciona con la placa de ateroma. ¿Se acuerdan ustedes que vieron la placa de ateroma cuando hicieron patología general? Bueno, la placa de ateroma tiene que ver con este tipo de patologías, ¿no? Entonces la placa de ateroma era un depósito, ¿no? De macrófagos, fibroblastos, células musculares, tejido calcificado en el interior de un vaso sanguíneo, ¿no? Y bueno, en algún momento esa placa de ateroma que va creciendo en la pared de mi vaso puede ir obstruyéndolo constantemente hasta que finalmente la luz de mi vaso se obstruye. Esto de aquí puede mantenerse a lo largo porque recuerden ustedes que esto es un proceso continuo y lento y el paciente no lo va a sentir. Pero en algún momento, por ejemplo, en una angustia severa, en algún problema, un ejercicio intenso, ese vaso que está pequeñito, la luz, va a ocurrir que el paciente sienta angina, o sea, dolor. ¿Por qué? Porque no va a llegar suficiente riego sanguíneo. Entonces en ese momento va a sentir como síntoma la angina, el dolor del pecho. Muy bien, si es que ese ejercicio es desmedido, esa plaquita de ateroma puede romperse y viajar por los vasos hasta que llega un vaso más pequeño y lo obstruye. Al obstruir este vaso pequeño se produce de manera brusca, de manera aguda, la interrupción del flujo sanguíneo y en ese momento se produce el dolor, ¿no? Y el infarto, que básicamente es la necrosis del tejido. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien. En este corazón que está abierto, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué hay anormal en ese corazón? ¿Qué hay anormal en ese corazón? Pues ustedes han visto anatomía, ¿verdad? Paredes gruesas. Normalmente mi corazón debe tener este color rojo vinoso, pero si ustedes miran, hay una zona como estas que no tiene ese color, que tiene otro color, un color característicamente pálido. Y aquí también lo pueden ver. ¿Ven el color? Y aquí. Entonces, la característica macroscópica del infarto agudo es la palidez, ¿correcto? El tejido es característicamente pálido, en comparación pues al tejido normal. ¿Quién es el causante de esto? Dijimos la arteriosclerosis. En este caso, el infarto, en este vaso, en donde la pared es más gruesa que la luz. Y si ustedes ven, es una pared media blanco-amarillenta, una pared calcificada. Esto significa que este paciente es de edad y que tiene arteriosclerosis. Entonces, el infarto, ¿dónde se produce característicamente? Se produce en el lado izquierdo del corazón, en el ventrículo izquierdo del corazón, en la punta del corazón y en la zona subendocárdica. Son tres las zonas, ¿no?
el ventrículo izquierdo, la punta del corazón y también la zona subendocárdica. 3 puntos. Puede ocurrir en el ventrículo derecho muy raro. Puede ser como consecuencia, como continuidad del infarto del izquierdo, que puede producirse pequeños infartos en el lado derecho, ¿correcto? Pero no es lo común es el izquierdo. Entonces, en este caso, esta palidez va a aparecer posterior a las 24 horas. A veces hay pacientes que fallecen súbitamente, probablemente por un infarto, y ese paciente llega a la morgue, lo abren rápidamente, le hacen la necropsia y no encuentran nada en el corazón, aparentemente nada. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo al paciente de que se vea estos cambios macroscópicos que le digo. Microscópicamente va a haber cambios, pero macroscópicamente no se ve. Entonces, a veces no se sabe la causa por la que falleció, sin embargo puede haber sido un infarto. Este paciente ha sobrevivido más de 24 horas a este infarto. Ha sobrevivido, ha estado en UCI, ha tenido problemas, pero finalmente falleció porque, como ustedes ven, el infarto es extenso. Entonces, después de las 24 horas comienza a ver la palidez del tejido. Esa palidez del tejido se comienza a tornar de un color medio pálido verdoso, como ustedes ven. No sé si ven, tiene un tinte medio verdoso. Es como cuando ustedes hacen una herida. La herida cambia de color a medida que se reabsorbe la sangre. Entonces, al principio esta palidez que se nota no tan nítido, después se nota claramente e incluso tiene contornos cartográficos, significa bien delimitados. Cambia con los días a un color medio verdoso y termina en un color medio ocre, medio anaranjadito, para al final este tejido quedar de un color blanquecino, que finalmente será el infarto antiguo de miocardio, ¿correcto? Entonces, esto no varía en un día, dos. Esos cambios se van dando a lo largo de las semanas que el paciente, hasta más o menos los 28 días, que ya se transforma en un infarto antiguo, ¿correcto? Si el paciente sobrevive. Si el paciente muere aquí, queda como un infarto agudo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cambios vamos a ver? Los primeros cambios que van a ocurrir son en la zona del infarto, o sea, el corte se va a tomar de esta zona, para que ustedes me entiendan, esta zona. Entonces, los primeros cambios que se producen son cambios muy sutiles en las primeras 4 horas. ¿Cuáles son esos cambios? Las fibras musculares se contraen alrededor de la zona infartada. Primer cambio, entonces, entre las primeras 4 horas es la contracción de las fibras musculares, ¿correcto? A partir de las 4 horas a las 12 horas comienza una característica importante. Comienza focos de necrosis por coagulación e infiltrado de células de polímorfos nucleares, ¿correcto? ¿Qué es la necrosis por coagulación? ¿Se acuerdan? Ustedes lo vieron también en patología general. ¿Se acuerdan qué era la necrosis por coagulación? ¿No? La necrosis por coagulación es cuando la célula queda con su forma, ¿correcto? La forma de la célula se mantiene, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sé que está necrosada si se mantiene la forma de la célula? Hay cambios. Por ejemplo, la célula pierde su núcleo, su citoplasma se vuelve más rojizo, pierde las estrías que tiene, ¿correcto? Entonces, la célula tiene cambios, pero conserva su forma. Quiere decir que yo reconozco a la célula porque mantiene su forma y eso me ayuda a saber en qué órgano estoy, ¿correcto? Esa es la necrosis por coagulación. Hay otro tipo de necrosis, la necrosis policoactiva, en la cual la célula se destruía y quedaba como un material viscoso, ¿se acuerdan? Entonces ustedes ya no reconocían ninguna célula ahí. En el caso del infarto, la necrosis por coagulación permite que la célula quede con su forma sin afectarse. Esto se llama célula lápida, o sea, la célula conserva su forma, ¿correcto?
Entonces, necrosis por coagulación e infiltrado inflamatorio agudo, porque este es un infarto agudo, ¿correcto? A partir de las 12 a las 24 horas, el infiltrado agudo se hace mucho más severo y la necrosis por coagulación se intensifica tanto que el citoplasma de la célula se transforma en un citoplasma acidófilo, es decir, un citoplasma bien rojizo, ¿correcto? ¿No? A partir de las 24 horas en adelante, la célula comienza a tener cambios, pierde sus núcleos, pierde sus estrías, ¿correcto? Y a partir ya de las 72 horas para adelante, comienzan a haber focos de tejido de granulación. Entonces, como los cambios son a lo largo del tiempo, he escogido una lámina que sea fácil para ustedes reconocer. Esta lámina más o menos está alrededor de las 24 horas. El paciente más o menos ha sobrevivido ese tiempo para que ustedes puedan ver esos cambios. Entonces, cuando ustedes miran esa imagen, lo primero que les va a llamar la atención es la coloración rojiza que van a tener las fibras musculares, porque estamos en un cuadro de necrosis por coagulación. Nos acercamos un poco más para que puedan ver. Normalmente las fibras que ustedes van a ver deberían ser así. Entre las células no debería haber ningún tipo de células. Son células musculares y nada más. Pero en la zona del infarto, no sé si ven, entre las fibras, entre las células musculares, ustedes ven gran componente inflamatorio. ¿Sí? Se logra reconocer lo aparentemente normal, porque dentro de todo hay cosas que no son normales. Por ejemplo, estos espacios que ustedes ven es edema, ¿correcto? Hay edema entre las células. Pero bueno, vamos a imaginar que esta parte es la normal y esta parte es la patológica, donde ustedes ven la gran cantidad de células inflamatorias, ¿correcto? Disminuyo mi aumento y sí pueden ver la zona donde hay el gran componente inflamatorio agudo. ¿Sí? ¿Lo reconocemos? ¿Ok? Vamos a acercarnos un poquito más para que lo puedan ver. Miren aquí el componente inflamatorio. Recuerden que hay células inflamatorias de fase aguda y células inflamatorias de fase crónica. Si ustedes recuerdan, las células de inflamación aguda generalmente son los polimorfos neutrófilos, ¿correcto? Cuyos núcleos eran núcleos polilobulados, ¿no? Como por ejemplo estos de aquí, miren. ¿Ven? Acá. ¿Ven? Miren, este parece como 3 lobulaciones dentro del núcleo, igual acá, ¿no? Entonces, cuando vemos células como esta de inflamación aguda, que son los neutrófilos, son característicos de este tipo de patologías. Muy bien, las fibras musculares que ustedes ven acá, las células musculares, tienen cambios por necrosis, por coagulación. ¿Cuál era ese cambio? En primer lugar, el citoplasma, ¿correcto? El citoplasma, que es mucho más rojizo de lo humano, más acidófilo. Segundo cambio, pierden las estrías. Tercer cambio, los núcleos. Miren estos núcleos. Los núcleos normalmente deben ser pequeños, redondos y centrales. En esta patología, la célula, su núcleo se vuelve muy chiquitito o muy grande, ¿no? Se pierden los bordes nítidos y finalmente se pierden los núcleos en la célula, ¿correcto? Entonces son células que no tienen núcleo, son células muertas, son células necrosadas que han conservado su forma por el tipo de necrosis que tienen, ¿correcto? Pero ahí la vemos, ¿ok? Aparte de eso, no sé si ven por aquí la presencia de este pigmento. ¿Ven este pigmento aquí? ¿Se acuerdan qué pigmento era ese?
¿Meloide? ¿Se acuerdan? ¿Ferritina? Pigmento de ¿Lipofucsina? lipofucsina, que era el pigmento del envejecimiento. Nos habla de un corazón de una persona mayor. No es que el pigmento salió por la necrosis o porque tiene infarto, no. Si yo hubiera sacado este corazón de esta persona normal, encontraría ese pigmento, porque el pigmento solamente me habla de que es una persona mayor, ¿correcto? Es una persona envejecida. Pero normalmente en los corazones con infarto encontramos las zonas de pigmento por ahí, ¿correcto? Entonces, pigmento. Miren aquí y miren el color que tienen estas células. Miren acá, el color es nítido, rojo e intenso, ¿correcto? Miren la cantidad de células inflamatorias que están separando las células y el espacio que se ve claro porque hay edema, ¿no? A medida que salen las células inflamatorias van generalmente con líquido, con plasma, ¿no? Y eso genera espacio entre célula y célula. Si ustedes miran, por ejemplo, la célula de acá, miren la célula y van a ver que estas células no tienen nítido núcleos. Han quedado conservadas la forma de la célula, pero son células sin núcleos, son células muertas, son células necrosadas. ¿Correcto? Se ve nítido ahí que estas células no son células normales, ¿correcto? Son células con necrosis y entre ellas el componente inflamatorio agudo. ¿Ok? Me olvidaba decirles una cosa más. También pueden haber focos de hemorragia. Entonces también podemos encontrar focos de hemorragia. ¿Okay? Focos de hemorragia. ¿Okay? Otra imagen para que puedan ver. Entonces, ¿es fácil de reconocer esta patología? Sí. Vean el componente inflamatorio. Esos no son núcleos. Si ustedes miran la célula, los polimorfos están por fuera de la célula. Aquí está la célula que ha quedado conservada y miren las células inflamatorias fuera de la célula, ¿no? Entonces ustedes reconocen que alrededor de estas células necrosadas se encuentra el componente inflamatorio de tipo agudo característico de esta patología, con el edema, con la necrosis, con las características acidófilas de la célula, con los cambios en los núcleos, ¿no? Y con áreas de hemorragia, ¿no? Aquí hay un poquito, por ejemplo, de hemorragia y arriba. Entonces, si ven, estas células rojitas son los hematitis. Entonces, puede haber poquitos de hemorragia. Igualmente aquí, mayor aumento, parece que es la última imagen de este grupo, aquí para que ustedes vean el pigmento de lipofucsina y miren, por ejemplo, esta célula, ¿no? Cómo ha quedado su núcleo, ¿no? Que ya va desapareciendo, ¿no? Ya se va reabsorbiendo en la célula muerta, en la célula necrosada, pero me queda la forma de la célula. No será la forma normal, pero sí se deja ver y reconocer que era una fibra muscular, ¿correcto? Entonces en la necrosis por coagulación se conserva la forma de la célula. Y miren aquí que bonito este polímero. Miren. Polímero. Entonces reconocemos a las células de inflamación aguda. Muy bien, pasamos al infarto antiguo del miocardio. El infarto antiguo del miocardio significa cuando el paciente sobrevivió a ese infarto, ¿no? Y entonces, ¿qué cambios han quedado en su corazón? ¿No? Ha sobrevivido y bueno, el corazón tiene que tener ciertos cambios. Por ejemplo, aquí en este corazón, ¿cuál sería el infarto antiguo del miocardio? ¿Zona blanca? ¿Cómo era el infarto agudo? Pálido. Pálido, ¿verdad?
¿Ven estas flechitas que están marcando aquí esta zona? Esta zona pálida, ¿correcto? Nos hemos equivocado entonces de imagen, porque yo lo que veo es un infarto agudo, ¿correcto? Muy bien, este paciente tuvo un infarto antiguo y le ha vuelto a dar un segundo infarto, y de este segundo infarto no sobrevivió. ¿Dónde era el infarto agudo de miocardio? ¿Dónde dijimos? En el ventrículo izquierdo y en la punta del corazón. Entonces, ¿dónde está el infarto antiguo? ¿Ven esta zona blanca? Dijimos que también era en la zona subendocárdica. Aquí, en esta zona que ustedes ven blanca, esa es la cicatriz que le ha quedado del infarto antiguo. Pregunto, ¿alguno de ustedes se ha hecho alguna vez una cicatriz? ¿Se ha golpeado? ¿Le ha quedado alguna cicatriz? ¿Cómo es su cicatriz? ¿De qué color es su cicatriz? Blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cicatriz, ¿qué hay? Fibrosis. Entonces, si ustedes tienen una cicatriz, van a tener algunas zonas donde tengan blanco, ¿no? La cicatriz. Lo mismo pasa en el corazón. Ha quedado una cicatriz en el corazón del daño que se ha producido, ¿no? Entonces, este paciente ha tenido un segundo infarto. Miren aquí, este corazón. ¿Ven el infarto antiguo de miocardio? Sí. Toda esta zona. En este caso, en este paciente, el infarto que tuvo era en la zona subendocárdica, miren, extenso, pero en la zona subendocárdica. No afectó el lado izquierdo. Pero en este segundo infarto, miren aquí las zonas pálidas que tiene. Estas zonas pálidas han afectado al ventrículo izquierdo, ¿correcto? En este caso, el infarto ha sido mucho más severo y el paciente falleció. Pero tiene aquí su infarto antiguo. Entonces, para que sea infarto antiguo, ¿cuánto tiempo debe haber pasado? 28 días. Mínimo, 28 días. ¿cuánto? 28, 24 horas para que sea antiguo. 28 días. No, para que sea antiguo tiene que haber pasado 28 días. Dijimos que en el infarto agudo, 24 horas veíamos los cambios característicos. Pero aquí tienen que haber pasado 28 días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se acuerdan que ustedes nos quedamos en la imagen que había necrosis por coagulación, células inflamatorias, ¿no? Células necrosadas? Bueno, después de esa etapa, el organismo comienza a generar otros tipos de células. Ya no hay células inflamatorias agudas. ¿Quiénes salen después de las agudas? Las crónicas. Entonces, ¿quiénes van a salir? Linfocitos, células plasmáticas y alguien muy conocido, los macrófagos. Entonces, los macrófagos se encuentran en esta etapa, ¿no? En la cual fagocitan todo el tejido necrosado, todas esas células inflamatorias que salieron y quedaron destruidas por ahí, y aparece un nuevo componente. ¿Quién es ese nuevo componente? El tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido de tipo reparativo, caracterizado por pequeños vasos sanguíneos que llevan células a esta zona dañada y también fibroblastos, ¿correcto? Entonces, después que los macrófagos han fagocitado todas esas células muertas, todas esas células que han quedado destruidas, aparece el tejido de granulación con estos vasos y la fibrosis. Entonces, lo que caracteriza al infarto antiguo del miocardio es la fibrosis. ¿Ok? Por eso se ve un tejido pálido como el que ustedes están viendo, ¿correcto? Este tejido pálido afecta toda la zona infartada. A veces se van a confundir con amiloidosis, porque también se ve pálido, pero les digo, aquí la imagen es todo, toda la zona dañada es la fibrosis. Ustedes van a ver que en la amiloidosis es distinta la forma en que se deposita el tejido, ¿ya? Entonces fíjense bien en esa imagen, ¿ya? Fibrosis. Miren aquí que nos hemos acercado un poco más para que ustedes vean la fibrosis, y vamos a ver que entre ese tejido fibroso van a aparecer estructuras vasculares. No se ve tan nítido,
en la siguiente vamos a verlo mejor, pero van a ver ustedes estructuras vasculares ahí metidas, que es el tejido básicamente que es el regenerativo, ¿correcto? Entonces, fibrosis y tejido de granulación. Entonces, ¿es distinto este tipo de lesión con la anterior? Sí, totalmente distinto. Miren aquí, acá lo podemos ver mucho mejor. Los vasos que se forman son estructuras capilares, son vasos muy pequeños. Miren acá, tiene una pared muy delgada y en su interior unos cuantos hematíes. ¿Ven acá? Acá hay otro vasito con sus hematíes, otro vasito de pared delgada con sus hematíes y gran tejido fibroso, que son estas células de núcleos alargaditos, que es la fibrosis. Entonces, aquí lo principal es la fibrosis y el tejido de granulación. Ustedes pueden ver por aquí, por ejemplo, poquitos de pigmento. ¿Ven el pigmento aquí? ¿O aquí? Sí, porque sigue siendo un corazón de una persona mayor. ¿Cierto? Puede haber pigmento de lipofusión. Pero fibrosis y tejido de granulación. Ah, y una cosa más, células inflamatorias. Pueden encontrar por ahí linfocitos, células plasmáticas metidos en todo este proceso. ¿Correcto? Entonces, miren aquí, ven los vasos sanguíneos y dentro los hematíes. Cantidad de vasos sanguíneos. Es un tejido rico en estas estructuras vasculares porque es un tejido que está tratando de regenerarse. No ha podido por el extenso daño y ha quedado esta cicatriz. Y finalmente, poco a poco, nuestro organismo va reemplazando al tejido muerto por tejido fibroso. Estos son los fibroblastos. Estas células alargaditas, ¿no?, de núcleos alargados, llamados núcleos fusocelulares, o sea, así, alargaditos como un fideo, ¿no?, con este núcleo. Estos son fibroblastos, tejido fibroso, mezclado en todo este tejido con estas estructuras vasculares. ¿Correcto? Entonces sí lo reconocemos fácilmente, ¿no? Distinto totalmente. Ah, y las células que están alrededor son células musculares, ¿no? Para que ustedes puedan reconocer, si es que les llegara a tocar, por ejemplo, una de estas imágenes, siempre van a tener por ahí un pedacito de tejido, por ejemplo, en este caso muscular, para que ustedes se guíen que están en grupo. Si yo les pongo esta imagen, ustedes probablemente no se orienten mucho. Tengo que ponerle como un pedacito de tejido muscular para que ustedes sepan que van a estar en corazón. ¿Ven? Acá hay fibras musculares y aquí está mi tejido de granulación. Por ejemplo, aquí hay un vaso, no sé si lo habían visto. Acá tiene sus paredes y en su interior tiene 4 hematíes. Si ustedes comienzan a mirar, aquí hay otra estructura vascular con sus hematíes. Acá hay otra estructura, miren, con 3 hematíes. Y así, poco a poco ustedes van a ir reconociendo que hay pequeños vasitos con hematíes en su interior, que son los vasos o las estructuras capilares. ¿Cierto? Entonces, infarto antiguo. ¿Okay? Otra imagen para poder ver las estructuras vasculares, ¿no?, con los hematíes en su interior. Estas estructuras vasculares están tapizadas por células de tipo endotelial. ¿Correcto? Estas son las células endoteliales que tapizan la estructura vascular y dentro los hematíes. ¿Okay? Células musculares y presencia acá, por ejemplo, de un vasito, ¿no?, un vasito con sus células endoteliales y sus hematíes en su interior, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven el pigmento de lipofusión. Muy bien, pasamos a otra patología, esta vez de origen infeccioso, bacteriana, la endocarditis bacteriana. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? Es una inflamación, como su nombre lo dice, del endocardio, es decir, de la parte interna del corazón, debido a una infección de algún tipo de bacterias. Normalmente esta patología no es muy común. ¿Por qué la presentamos entonces?
porque tiene una alta mortalidad cuando se presenta. Las bacterias han ingresado al torrente sanguíneo. ¿Cómo pueden ingresar? Dependerá de muchos factores, ¿no? Generalmente pacientes inmunosuprimidos, pacientes que pueden utilizar, por ejemplo, drogas intravenosas, ¿no? Y a través de la manipulación de las agujas puede ingresar una bacteria al torrente sanguíneo, ¿no? También se cree que puede ser por procesos infecciosos de otro órgano que de alguna manera puede hacer una septicemia y pueden llegar bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, no solamente las endocarditis son bacterianas, se ha demostrado que pueden haber virus y también hongos que pueden producir esto, pero la gran mayoría de casos son de origen bacteriano. Entonces, cuando las bacterias ingresan al torrente sanguíneo, llevan hasta el corazón, y en el corazón se van a depositar a nivel de las válvulas. ¿Se acuerdan que había válvulas cardíacas que cerraban, ¿no?, cada una de las cavidades para permitir la salida y la expulsión de la sangre? Bueno, en las válvulas, generalmente en la aórtica y en la mitral, se tienden a depositar con mayor frecuencia estos microorganismos. Entonces, los microorganismos se van a depositar en las válvulas, sean estos depósitos en una sola localización o múltiples localizaciones, y que van a producir aquí una característica, una destrucción de las válvulas, no se ve tan nítida, una destrucción de las válvulas y una proliferación de tejido que se conoce como vegetación. Acá se ve más nítido. También se ve, pero no tanto, no sé si lo logran ver aquí. Aquí está mayor aumento. Miren mi válvula y miren este tejido rojizo que se ha depositado. Normalmente aquí ha crecido este tejido, ¿correcto?, que se llama vegetación. Crecimiento de un tejido, ¿no?, frondoso, rojizo y friable en la válvula. No solo en la válvula, también alrededor de los músculos, de los velos tendinosos, también se produce, ¿correcto? Y este tejido friable, como les dije, puede ser único o puede ser múltiple. En este caso, por ejemplo, hay dos depósitos aquí. Ese tejido friable va a ir destruyendo, carcomiendo la válvula, también los músculos, y finalmente mi válvula no va a regular bien, no va a cerrar correctamente, porque es una válvula destruida, ¿no? Entonces va a tener problemas cardíacos, ¿no?, porque la válvula va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué más va a ocurrir? Esta vegetación se va a ir fragmentando con cada latido de mi corazón, con cada expulsión de sangre que golpee constantemente esta vegetación friable. Se van a desprender pequeños depósitos de este material con bacterias, ¿no?, con detritus, que van a viajar por torrente sanguíneo y que puede producir ¿qué cosa? ¿No? Una sepsis y trombosis. Por ejemplo, puede tener microinfartos a nivel cerebral porque llega al cerebro, porque puede llegar a los pulmones, puede llegar al peritoneo, a los miembros inferiores, es decir, el paciente hace un proceso séptico, de ahí la alta mortalidad que tiene, ¿correcto? Porque esta vegetación se ha depositado ahí y está expulsando pequeños fragmentos por todo el cuerpo. Entonces este paciente debuta generalmente con pequeños microinfartos, generalmente, ¿no?, que son múltiples debido a que se liberan en cantidad. Muy bien, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en nuestra válvula? Normalmente mi válvula está compuesta por tejido fibroso en el centro. Este es el inicio de mi válvula. Miren, así se ve, ¿no? En un punto se forma la válvula. Normalmente mi válvula debe tener en el centro este tejido que ustedes ven como líneas. Acá miren donde mi mano se mueve, como líneas, que es básicamente tejido fibroso. Un centro de tejido colágeno, ¿correcto? Colágeno en el centro. Normalmente, si mi válvula tiene este grosor, normalmente unos 2/3 de la válvula es este tejido colágeno.
Después tengo tejido conjuntivo y está tapizado por células endoteliales. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Este tejido colágeno es lo que forma mi válvula. ¿Qué ha pasado en la endocarditis bacteriana? Las bacterias han ingresado a mi válvula y han comenzado a destruir la válvula. Por eso ustedes ven aquí que mi válvula se está fragmentando con pequeños pedazos. ¿Ven acá? Estos pedazos son los que forman la vegetación y los que van a viajar en el torrente sanguíneo. Entonces, lo que ustedes van a ver es una válvula dañada, una válvula destruida por todo este proceso bacteriano. ¿Okay? Miren aquí otra imagen para que ustedes vean. Este es el inicio de la válvula. Normalmente mi válvula debe estar compuesto, les dije, por tejido colágeno, que debe ir desde aquí más o menos, que se ve de un color rojo, hasta por aquí más o menos. Todo esto del centro debe ser tejido colágeno. ¿Ok? Vamos a borrarlo ahorita para volver a verlo. Borrador. Ya. Ahora miren, ya lo hemos borrado. ¿Ya vieron desde qué parte? Les vuelvo a repetir, desde esta línea roja más o menos hasta esta zona debe ser tejido colágeno. Pero este tejido colágeno ha sido destruido. ¿Por qué? Por las células inflamatorias de tipo agudo. Recuerden que aquí las bacterias se depositan y nuestro organismo envía células inflamatorias a destruir la bacteria y secundariamente destruye parte de nuestro tejido. Entonces las células inflamatorias se han metido, ¿no? Han destruido la cubierta de células epiteliales, las células endoteliales, se ha metido y está destruyendo parte del tejido colágeno que existe aquí en un afán de destruir a las bacterias. ¿Okay? Entonces miren cómo mi válvula se está destruyendo, miren los pedacitos que van desprendiéndose de mi válvula. Esto de aquí, esta destrucción, es lo que forma la vegetación. Y si ustedes miran la válvula, que debería tener tejido colágeno, está compuesto principalmente por células inflamatorias de tipo agudo. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? ¿Me han entendido cómo se ha ido destruyendo la válvula y lo único que ha quedado es gran componente inflamatorio, destrucción del tabique de colágeno y desprendimiento de pequeños fragmentos de la vegetación? Entonces es una patología con una alta mortalidad. Si este paciente se cura, esta válvula queda incompetente, es decir, esta válvula ya no va a cerrar, ¿no? Va a permitir que la sangre salga, que también la sangre regrese, porque es una válvula insuficiente. El tratamiento, si es que sobrevive a esta patología, es el cambio valvular, tiene que cambiar esa válvula que ya no va a servir. ¿Ok? Aquí se ve mucho más bonito, ¿no? La coloración nos ayuda a verlos también. Miren acá, me voy a acercar para que lo puedan ver. Este es mi tejido colágeno. Miren, acá se ve bonito como debería ser, pero miren acá arriba, aquí quedan pedacitos del tabique colágeno y la gran mayoría ha sido destruido porque estas células inflamatorias se han metido entre las fibras y poco a poco han ido separándolas, ¿no? Destruyéndolas, y miren cómo ha quedado mi vegetación con este tejido friable, que es un tejido ya dañado, ¿no? Que poco a poco se desprende. ¿Ven? Aquí está nítido, normalmente debería estar tapizado por este tipo de células endoteliales. ¿Ven las células aquí? Estas alargaditas son las células endoteliales. Si ustedes miran aquí, ya no hay células endoteliales. Se han perdido, se han destruido por el gran componente inflamatorio que ha afectado esta válvula. ¿Correcto? Igualmente aquí, ven cómo las células inflamatorias se han metido por todos lados y, bueno, están destruyendo mi válvula. Esta imagen está muy bonita, una foto para que lo puedan reconocer, y siempre busquen en la lámina que ustedes tienen
Miren acá, el inicio de la válvula, ¿no? Acá es el punto donde inicia y de ahí en adelante ustedes van a ver todo el componente inflamado. ¿Ok? Válvula y componente inflamatorio agudo. ¿Cierto? Entonces, fibras que han quedado acá, miren, metidas entre las células inflamatorias. Ahorita en la siguiente lámina debemos acercarnos un poquito para que vean que esas células son de inflamación aguda. ¿Cierto? Miren acá, colágeno y el componente inflamatorio, que como hemos dicho tiene que ser un componente agudo, generalmente neutrófilos. Entonces, estas células que ustedes van a ver acá son células de la inflamación aguda que están aquí metidas, destruyendo estas estructuras, ¿no? Está bien, metiéndose entre las fibras y poco a poco destruyendo. Miren, acá hay una fibra fragmentada, viene hasta acá, aquí abruptamente se rompe y acá queda otro pedazo de la fibra, ¿no? Por el componente inflamatorio que se ha metido. Endocarditis bacteriana. Esta es la última imagen para ver el componente inflamatorio agudo. Muy bien, pasamos a la siguiente patología, la pericarditis fibrinosa. La pericarditis fibrinosa es una inflamación del pericardio, que es la capa externa que cubre el corazón. Ustedes recuerdan, normalmente la pericarditis fibrinosa es poco frecuente y cuando existe es secundaria a algo. Por ejemplo, este paciente tenía un trasplante cardíaco y secundario al procedimiento cardíaco aparece la pericarditis. Es muy raro que un paciente debute con una pericarditis sin haber tenido un antecedente de algo. Por ejemplo, tenía un infarto y secundariamente tiene una pericarditis. ¿Correcto? Entonces es la inflamación del pericardio. Ustedes recuerdan que el pericardio estaba compuesto por dos hojas, ¿verdad? La visceral y la parietal. Y entre ellas había como un espacio virtual, ¿no? Un espacio donde las dos hojas estaban en contacto, digamos, ¿no? Y cada vez que mi corazón bombeaba sangre, las dos hojas estaban ahí. ¿Qué es lo que pasa en la pericarditis fibrinosa? Hay una inflamación justo en el pericardio entre estas dos hojas, haciendo ¿qué cosa? Que se formen uniones, se fibrosen, vamos a decirlo así para que me entiendan, se una las dos hojas del pericardio y al unirse hace que mi corazón quede atrapado, produciendo un taponamiento cardíaco, porque mi corazón ya no se puede expandir. ¿Sí me entienden? ¿Correcto? Entonces, inflamación del pericardio. ¿Cómo es la imagen macroscópica que ustedes van a ver? Es una imagen en donde el pericardio se ve medio granular y de un color amarillento como el que ustedes ven. Esta imagen se ha comparado con la imagen de pan con mantequilla. O sea, cuando ustedes untan la mantequilla del pan y queda amarillento, así igualito ustedes van a ver este color amarillo como si le hubieran echado mantequilla. Por eso esta imagen se llama así. ¿Correcto? Entonces medio rugoso y amarillento, ¿no? El problema de esta pericarditis es justamente que el paciente haga el taponamiento y muera, ¿no? Muy bien, entonces recordamos nuestro pericardio y vamos a ver cómo mueve el corazón. ¿Se acuerdan que el corazón tiene una parte que es el miocardio, ¿correcto? Que está conformado por el músculo cardíaco que ustedes han visto. ¿Cuál es el músculo? ¿Este o este? El rojo, ¿verdad? Todas estas son mis fibras musculares que tenemos, ¿correcto? Acá ustedes ven un corazón, pues, sin solamente fibras musculares, porque es un corazón normal, un miocardio normal. Después del miocardio viene una gruesa capa de tejido graso, que es este de aquí. Entonces ustedes tienen acá el tejido graso, que es como un colchoncito que tiene el corazón. ¿Dónde estará mi pericardio? Mi pericardio va a estar por acá, ¿correcto? Ahorita en la siguiente imagen vamos a ver qué hay más acá, ¿correcto? Entonces miocardio, cuando ustedes busquen su lámina, tejido graso
y por acá yo debo encontrar mi pericardio. ¿Okay? Sigo avanzando, ¿ok? Mayor acercamiento del miocardio y del tejido graso. Ahí no hay alteración. Mi alteración es en el pericardio, o sea, más acá todavía, ¿correcto? Entonces ese tejido está normal. Sigo avanzando y miren aquí, el tejido graso llega a un punto en donde tiene que haber un tejido conjuntivo elástico y unas células endoteliales que tapizan el pericardio, ¿correcto? Pero aquí, ¿qué ha pasado? Hay un proceso inflamatorio. ¿De qué tipo? Agudo. Entonces, en este pericardio voy a ver gran componente inflamatorio agudo, es decir, células, neutrófilos, edema también, principalmente. Pero esta patología se llamaba pericarditis fibrinosa. ¿Por qué se llama fibrinosa? Porque ustedes van a ver que hay distintos tipos de pericarditis. Porque el tejido forma fibrina. ¿Qué es la fibrina? La fibrina es este material rojizo que ustedes ven aquí, que va a hacer que esto se formen como puentes que van a unir la hoja visceral con la hoja parietal del pericardio. Entonces, estos puentes de fibrina son los que hacen que las dos hojas se peguen. Por eso se llama pericarditis fibrinosa. ¿Cómo lo van a reconocer ustedes en su lámina? Busquen los puentes de fibrina, es lo más fácil que ustedes van a encontrar. Entonces, aquí, en esta imagen, ustedes van a ver el gran componente inflamatorio, agudo, ya hemos dicho, el edema. Siempre que vean componente inflamatorio, recuerden que hay tres cosas que tienen que ver: las células inflamatorias, el edema y los vasos sanguíneos. Recuerden que estas células no aparecen porque llegaron ahí y cayeron, sino porque llegaron ahí a través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se vuelven más grandes, se congestionan porque llevan más células inflamatorias a la zona donde se necesita. Y la célula inflamatoria no sale solita, sale con líquido, sale siempre con edema. Por eso, ustedes van a ver células inflamatorias, edema y vasos. ¿Sí? ¿Correcto? En la zona en donde las dos capas, obviamente no vamos a ver las dos capas, vamos a ver la capa más interna, nosotros vamos a buscar los puentes de fibrina. Nos acercamos y miren este material rojizo que ustedes ven acá, y miren cómo este era un puente que unía este pericardio, esta hoja del pericardio, con la otra hoja del pericardio que nos salió aquí en nuestra imagen. ¿Correcto? Estos puentes de fibrina son los que le dan el apellido a esta patología, pericarditis fibrinosa. ¿Correcto? Y es lo más resaltante de la lámina, por eso a la hora que ustedes miren, busquen el puente de fibrina, ¿no? Lo van a ver rojizo intenso y ahí lo van a reconocer rápidamente. Entonces, para esto, ustedes ya no van a buscar su tejido muscular, sino tejido graso. ¿Ok? Porque ya hemos dicho que está básicamente en la parte del pericardio. Miren aquí, vasos sanguíneos, componente inflamatorio agudo, y este material que es la fibrina que une esas dos capas del pericardio. ¿Sí? ¿Me entendieron el concepto? Eso se llama pericarditis fibrinosa. Pericarditis fibrinosa. Mayor aumento para que ustedes vean esos puentes de fibrina característicos. Quinta lámina, degeneración mixoide valvular. ¿Correcto? Es una patología muy rara, más frecuente en mujeres, y como su nombre lo dice, va a haber un material mixoide que se deposita en las válvulas. Degeneración mixoide valvular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que vimos las válvulas cuando vimos la endocarditis bacteriana? ¿Sí? Bueno,
Estas válvulas dijimos que tienen que cerrar la cavidad cardíaca para cuando se produce la salida de sangre y no regrese por la sangre, o cuando se tenga que abrir para que la sangre salga hacia los vasos. Muy bien, esta degeneración mixoide hace que un material mixoide de origen desconocido se deposite en las válvulas. Entonces, mi válvula deja de tener esa rigidez característica y se vuelve una válvula flácida, una válvula como una gelatina. Entonces, una válvula incompetente, que no cierra correctamente y que también cuando hay contracción de la otra cavidad permite que la sangre se regrese. No cierra ni tampoco detiene la sangre, ¿correcto? Entonces, esta degeneración mixoide va a hacer que veamos la válvula de un color medio blanquecino y una válvula mucho más grande de lo habitual, media redundante. Incluso los velos y los músculos se pueden ver alargados, ¿correcto? Rara esta patología, pero existe en mujeres principalmente. Muy bien, acá nosotros tenemos nuestra válvula. Normalmente la válvula, ¿se acuerdan cuando vimos la válvula cómo era? ¿Qué tenía en el centro? Tejido colágeno, ¿correcto? Y estaba tapizada por sus células endoteliales. La válvula tiene un grosor determinado, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la válvula, su grosor es este, ¿correcto? Pero si ustedes miran, mi válvula viene de un tamaño y en algún punto se vuelve más ancha. Igualmente acá, mi válvula tiene un tamaño y miren cómo acá se va haciendo cada vez más ancha y termina siendo una válvula bastante grande, ¿correcto? Este grosor no es el mismo que tiene aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Mi válvula se ha llenado de un material mixoide que ha hecho que mi válvula crezca en tamaño, ¿no? Y ahora sea una válvula más inadecuada, incompetente para su función. Vamos a ver. ¿Se acuerdan qué punto era este? ¿Se acuerdan cuando les dije que había un punto donde nacía la válvula, donde se iniciaba la válvula? Ese es el inicio de mi válvula. Miren aquí el tejido colágeno que tiene. ¿Lo ven? Se ve de un color rojito. ¿Ok? Hasta aquí ustedes reconocen el tejido colágeno. Sigo subiendo y miren cómo mi tejido colágeno se va separando las fibras del tejido colágeno y va apareciendo un material claro. Este material claro que ustedes ven es el tejido mixoide que se está depositando dentro de mi válvula. ¿Correcto? Una patología fácil de entender. Depósito de tejido mixoide dentro de mi válvula, haciendo que mi válvula, que tiene este grosor, por ejemplo, este grosor, termine con una válvula de este grosor. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esto y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Mientras que acá abajo, ¿no? Mi válvula tiene tejido colágeno normal, que se ve de un color medio rojizo, ¿no? Por las coloraciones que utilizamos. Aquí mi válvula tiene este material claro, metido, que es el material mixoide. ¿Ok? ¿Cómo saco este material mixoide? No hay forma de sacarlo. Se depositó aquí y no hay forma de sacarlo. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar esta válvula y ponerle otra válvula, un recambio valvular, porque esta válvula ya no va a cumplir nunca su función normal. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿qué tendrá la persona? Insuficiencia cardíaca por el depósito. ¿Ok? Miren acá mi válvula, el grosor de mi válvula, y miren ahora el grosor de esta nueva válvula, ¿no? Con este material gelatinoso claro en su interior. Se reconoce porque se ve algo claro aquí, y si ustedes se acercan, como lo vamos a sacar en un ratito, van a ver el material mixoide que no se colorea con la hematoxilina o ocina que utilizamos, por eso se ve clarito. ¿Correcto? Entonces, material mixoide metido dentro de nuestra válvula. Por eso es degeneración mixoide válvula. ¿Ok?
aquí abajo, ¿esta será la válvula normal o la normal? La normal. La normal. Y esta de aquí, La normal. la normal. ¿Por qué? Porque vemos el grosor, vemos el material que se está depositando en el interior de esta válvula. ¿Correcto? Entonces, no es una patología frecuente, no sé si la han tocado en la teoría, pero es bastante característica y por eso se ha escogido para que ustedes la puedan reconocer. Entonces vemos ahí material mixoide que se está depositando dentro de la válvula. Básicamente ese es el concepto de esta patología. Esta es la imagen a mayor acercamiento para que ustedes vean. Este material claro que ustedes ven, que básicamente es como una gelatina que se ha metido dentro de la válvula, miren cómo ha separado las fibras de tejido colágeno. Si ustedes tocan la válvula no es rígida, es suave, como una gelatina, ¿no? Por este material que se ha metido. Es mucho más gruesa la válvula, pero suave. ¿Correcto? Entonces, material mixoide metido. Ese es el material mixoide a mayor aumento. Es un material que no se tiñe con los colorantes que nosotros tenemos. Última lámina, amiloidosis del corazón. ¿Qué es la amiloidosis? Es el depósito de un material proteináceo en los distintos tejidos, ¿correcto? No solo en el corazón, se deposita en los riñones, se deposita en la piel, se deposita en los vasos, se deposita en las glándulas salivales, se deposita por todas partes. ¿Por qué se produce amiloide en el corazón? Se puede producir amiloide asociado a las enfermedades mielodisplásicas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tienen leucemia, mielomas, discrasias sanguíneas, tienen mayor propensión a formar amiloide y que se deposite en los tejidos, ¿correcto? Entonces el grupo de personas que tienen estas enfermedades mielodisplásicas van a tener secundariamente amiloidosis. El otro grupo de personas son las personas que tienen inflamación aguda, reactantes de fase aguda. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tienen artritis reumatoide, lupus eritematoso, todas estas enfermedades de tipo autoinmune que generan mucha inflamación, tienden a tener producción de amiloide. El amiloide se deposita, ya dijimos, en todos los tejidos del cuerpo: piel, riñón, vasos y corazón. Corazón no es tan frecuente, más se deposita en los riñones, por ejemplo. Pero los pacientes que se depositen en el corazón tienen un pronóstico mal, porque generalmente la enfermedad avanza mucho más rápido. Muy bien, el amiloide se deposita en el corazón. ¿Qué produce al depositarse en el corazón? Produce un corazón rígido. Ustedes saben que mi corazón tiene que bombear, ¿no? Tiene que contraerse constantemente para bombear sangre. ¿Ustedes se imaginan que podrá bombear con un corazón rígido, con paredes duras? No. Entonces hay una rigidez del corazón. Y eso va a producir alteraciones en la contracción del músculo, insuficiencia cardíaca. Otra característica que va a tener el depósito de amiloide es una interrupción en el impulso cardíaco, ¿no? El impulso cardíaco viaja y de repente ¡pah!, se encuentra con amiloide que está ahí. ¿Quiere viajar? Se encuentra con amiloide. Entonces, no hay un correcto paso del estímulo cardíaco. Por lo tanto, este paciente tiene arritmia, fibrilación y puede fallecer probablemente por un infarto también. Entonces, dos cosas: contracción, ¿no?, del músculo que se ve alterada y el impulso cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo veo el corazón? Es un corazón en el cual el ventrículo se ve mucho más grueso. Segunda característica, como pálido.
Recuerden ustedes que el corazón debe ser de color rojizo. Aquí se ve un corazón pálido. Y no sé si ustedes ven como unas áreas medias tenues, medias redondeadas. ¿Logran verlo? Si no lo ven, lo vamos a ver microscópicamente. Pero se ve un corazón pálido con áreas medias redondeadas, ¿no? Nodulares. Este corazón pálido y rígido se puede ver histológicamente así. La característica que tiene es una estructura como un moteado. Miren ahí, el amiloide se ha depositado como motas de algodón. Así. ¿Correcto? ¿Por qué tiene esa distribución tan caprichosa de ser así? Porque el amiloide se deposita alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, donde haya un vaso sanguíneo, como por ejemplo aquí, comienza a depositarse el amiloide alrededor del vaso sanguíneo. Por eso, donde haya vasos sanguíneos es donde empieza a depositarse este material. Este material es un material proteináceo, amorfo y acelular. ¿Qué significa? Que el amiloide no tiene forma, va a tomar la forma del espacio que ocupa. ¿Correcto? Entonces no tiene una forma. ¿Por qué? Porque está fuera de la célula. Es acelular. Está fuera de la célula y se deposita siempre alrededor de los vasos. Hay un vaso y alrededor se está depositando. Por eso tiene esa forma caprichosa como moteado. ¿Por qué? Porque donde hay un vasito comienza a depositar. Les dije al principio que algunos se confundían con el infarto. ¿Por qué lo confundían con el infarto? Porque lo ven claro. Entonces lo veían claro y decían, puede ser un infarto, y se confundían al momento del examen. Pero el infarto, les dije, es una zona extensa. Toda la zona dañada está reemplazada por fibrosis. Aquí no. Aquí se ve como pequeñas áreas nodulares dispersas, así como un motivo. Entonces, este material amorfo, vuelvo a repetirlo, acelular, es tóxico. ¿Qué significa? Cuando se deposita alrededor del vaso, comienza a dañar el vaso y puede producir secundariamente pequeños infartos. Pero lo principal es que este amiloide comienza a atrapar a las fibras musculares. Las atrapa, las engloba, las daña y las destruye. Y ahora ocupa el espacio de esa célula. Sigue atrapando más células, las sigue destruyendo y ocupa ese espacio. Por eso hemos dicho que el amiloide no tiene forma, va a tener la forma del espacio que ocupa. A medida que las células mueran, el amiloide va ocupando cada vez más espacio. ¿Correcto? Y se va a ir depositando. Esa imagen la van a ver ustedes cuando vean, por ejemplo, amiloidosis también a nivel del hígado. Hay una lámina de amiloidosis en el hígado y van a ver exactamente lo mismo, el amiloide depositado ahí con este material. Miren ahí qué bonita foto, miren como un moteado, redondito y bastantes motitas que, bueno, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente, porque el paciente ha fallecido por esta amiloidosis. Cuando afecta al corazón es fatal. El paciente fallece en aproximadamente 12 meses, ¿no? Por problemas de arritmia, fibrilación y finalmente infarto que tiene este paciente. Entonces siempre miren que alrededor de donde está el amiloide está siempre un vasito por ahí metido. Entonces material que se ve y contrasta, ¿no? La fibra muscular rojiza con el espacio claro, porque este amiloide no se tiñe con los colorantes que tenemos. Entonces por eso se ve claro totalmente, ¿no? Nada de lo que nosotros utilizamos tiñe al amiloide. ¿Cómo se saca el amiloide? No se puede sacar. Una vez que se deposita en los tejidos, no hay forma que se saque. Se utilizan tratamientos para disminuir la producción de amiloide. Por ejemplo, en las personas que tienen leucemia, mieloma, se utilizan tratamientos para reducir su producción. Pero no se puede sacar una vez que se depositó en los tejidos. Ahí se queda. Entonces, miren acá, material amorfo, no tiene forma, no tiene células, simplemente es un material, una proteína que se va depositando. Y miren cómo va atrapando
a las células musculares y a medida que las atrapa, las daña, las destruye, las necrosa, por eso estas células tienen cambios, ¿no?, relacionados al efecto tóxico que tiene la amiloide. Los destruye poco a poco. En ese amiloide no hay vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan? En el infarto sí habían pequeños vasos sanguíneos. Aquí no hay, simplemente es el material, ¿no?, ahí acumulado. El amiloide ahí acumulado. ¿Correcto? Entonces ustedes van a ver cómo se va depositando poco a poco y va a ir cada vez llenando el corazón de este material, ¿no? Fácil de reconocerlo también. Siempre guíense por esa imagen moteada que les he dicho, que es característica de la amiloide. Amiloides. Cabeza. Acá está nuestro amiloide, este material que no tiene forma, ¿no? Simplemente es un material que se deposita en el corazón y miren ahí cómo engloba, pues, a las células, ¿no? A medida que las atrape, ¿no?, poco a poco esa célula se separa, no permite el riego sanguíneo de esta célula y esta célula se necrosa y ocupará este lugar posterior, ¿no? Así poco a poco va a ir acumulándose en el corazón.